Vamos a resolver ciertos tipos de ejercicios en donde nosotros aplicamos las herramientas matemáticas de los conceptos vistos, es decir, de función lineal o función cuadrática. Son ejercicios aplicados. Nosotros tenemos dos tipos de ejercicios. La aplicación, cuando es un problema que requiere una respuesta, y el conceptual, que son estos que vamos a hacer al principio. Por ejemplo, si ustedes vieron en la parte de función lineal, en donde a mí me piden hallar K o hallar algún valor puntual, esos son conceptuales. Yo tengo que aplicar el concepto que sé, se va a armar un tipo de ecuación o algún posible problema que yo ya resuelvo con herramientas que uno conoce. Entonces, quiero que observen este primer ejercicio, ¿sí? Dice, hallar la forma polinómica de una función cuadrática cuyas raíces son 2 y menos 3, sabiendo que el punto 1 menos 1 pertenece a la función. Acá primero tenemos que reconocer qué es lo que debemos buscar. A mí me piden que encuentre, ¿sí? Me piden hallar la forma polinómica. Y acá hay que recordar lo siguiente. ¿Cuál es la forma polinómica de la función cuadrática? A Y, cuadrado más B. claro, a por x al cuadrado más b por x más c. Esa es la forma polinómica. Forma polinómica. Es la que me piden que encuentre. La forma polinómica. O sea, esto es lo que yo tengo que hallar. Esa forma polinómica de la función cuadrática es genérica. Pero a mí no me piden una función cuadrática genérica, sino una particular. ¿Cuál es la función cuadrática particular que me piden? La que tiene raíces 2 y menos 3 y que además pasa por el punto 1 menos 1. ¿Qué quiere decir que una función pasa por el punto 1 menos 1? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 1, y va a valer menos 1. Pero ahora, fíjense las herramientas que yo tengo en el ejercicio. ¿Sí? Recuerden que lo que yo tengo que hallar es la forma polinómica de una función cuadrática, de una determinada función cuadrática que tiene raíces 2 y menos 3. Entonces, acá pensamos lo siguiente. Si yo conozco las raíces de la función cuadrática, ¿en qué podría pensar respecto de la En el función? vértice. ¿Cómo? En el vértice. No. Si me está hablando de raíces. Cuando me habla del vértice, me habla del vértice. Cuando me habla de raíces, me habla de raíces. Si yo tengo las raíces, ¿qué es lo que puedo formar? La forma factorizada de la función cuadrática. Voy a ¿Recuerden? preguntar, pero profe, ¿puede ser Sí. la pendiente? No, porque la pendiente hace referencia a la lineal, no a la cuadrática. Vos pensalo así, mirá. Si vos tenés las raíces, ¿no? Tenés las raíces. Tenés las raíces de una función cuadrática. Lo que se te debe venir a la cabeza es la forma factoreada de la cuadrática. ¿Por qué? Porque la forma factoreada de la cuadrática es la que se expresa como a por x menos x1 por x menos x2. En este caso, en la forma factoreada, ¿quién son x1 y x2? Las raíces, ¿sí? Raíces que yo tengo, porque a mí el problema me los da. Me está diciendo que la raíz x1 vale 2 y que la raíz x2 vale menos 3. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A partir de la forma factoreada, reemplazar los valores. Porque yo conozco la primera raíz, que es 2, y la segunda raíz, que es menos 3. Porque, repito, a mí me están pidiendo que encuentre la forma polinómica de una función que tenga raíces 2 y menos 3. Entonces, si yo tengo las raíces de una función cuadrática, entonces puedo expresarla como su forma factoriada. Recuerden que yo tengo 3 expresiones para la cuadrática. La polinómica, la factorizada, que es a partir de sus raíces, ¿sí? Y la canónica, que es a partir de su vértice. Entonces, según el elemento que tenga, puedo representar de maneras diferentes la función cuadrática.
Entonces, quiero que vean lo que va a pasar acá. Obviamente acá puedo resolver el menos con el menos, ¿sí? Y me va a quedar que la función es y igual a por x menos 2 por x más 3. Ahora, si yo aplico propiedad distributiva, puedo armar esa función polinómica. Pero ¿qué me falta a mí para tener la forma completa de la forma canónica, de la forma factoriada de la función cuadrática? O sea, ¿qué hay acá que debería hallar y no tengo todavía? El valor de A. El valor de A, exactamente. Y fíjense que yo para la forma factoriada usé el valor de las raíces. Entonces, para hallar el valor de A, voy a usar esta relación funcional. ¿Por qué voy a usar esta relación funcional? Porque acá lo que me está diciendo que este punto pertenece a la parábola, pertenece a la cuadrática. Entonces, si pertenece a la cuadrática, ¿qué quiere decir? Que cuando x vale 1, entonces y vale menos 1. Relación funcional, si yo tengo un punto y me aseguran que pertenece a la curva, quiere decir que en el momento que y vale menos 1, en ese instante x vale 1. Entonces fíjense que a mí lo que me va a quedar es 1 menos 2 por 1 más 3. ¿Por qué? Porque cuando reemplacé a x por el 1, estoy obligado a reemplazar a y por el menos 1. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que son todas herramientas que tenemos. Pasa que hay que poder razonarlas de ese modo, ¿sí? Por eso estos ejercicios requieren tener bien claro lo conceptual. Lo mecánico lo tienen claro, porque es resolver el ejercicio. Nada más. Ya después es errarle a la cuenta. Sí. ¿Puedes repetir lo de el 1 y menos 1, por favor? Si a vos te dicen que el punto 1 menos 1 pertenece a la función, quiere decir que esa función, a ver si tengo el ejemplo, que esa función pasa por el punto, por el 1 menos 1, pasa por este punto. Entonces, si la función pasa por ese punto, quiere decir que cuando x vale 1, y vale menos 1. Entonces, es correcto si yo reemplazo a la x por el 1, como pertenece a la función ese punto, ¿qué quiere decir? Que cuando x vale 1, y vale menos 1. Porque a mí me están asegurando que ese punto pertenece a la función. Entonces la curva va a pasar por ahí. Yo no sé exactamente cuál es la curva, pero yo estoy seguro que va a pasar por ahí. ¿Se entiende eso? Sí, sí, si tuviéramos 2 puntos, se puede tomar cualquiera de los 2 puntos, ¿no? Como referencia. Exactamente. Sí, sí. Y para cualquiera de los dos te debería dar lo mismo, porque los dos pertenecen a la misma curva. O sea, suponete que a vos te dicen que este punto también pertenece. Entonces, si vos reemplazás a x por ese valor, estás obligado a reemplazar a y por el otro valor, por el que le corresponde al punto en el plano, porque te están asegurando que pasa sobre la curva. Es como si te preguntaran, por ejemplo, suponete que vos tenés la función y es igual a 2x menos 1. Y te preguntan, el punto 0, 1, ¿pertenece a la función? ¿Pertenece a la recta? O sea, el 0, 1, ¿pertenece a esta recta, a esta función lineal? ¿Sí o no? Sí. No. Porque cuando x vale 0, X vale 0, va a ser 2 por 0. menos 2 por 0, 1. 0, menos 1. Va a quedar menos 1. Es menos porque 1. es uno positivo. Claro. Es uno positivo. Claro. Entonces, el punto 0, 1, ¿pertenece a la recta? No, porque no es relación funcional para el 0 de x, 1 de y. ¿Por qué? Porque en la lineal que a mí me dan, para el 0 de x, ¿con quién se relaciona el 0 de x? Con el menos 1, no con el 1.
¿Se entendió esa parte? Por eso tienen que pensar en eso. Es relación funcional, por eso siempre se dice esto de que, bueno, hay que tener en cuenta que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Fíjense que esto que me quedó acá no es otra cosa que una ecuación de una sola incógnita. ¿Por qué? Porque yo puedo resolver y despejar A. Me queda -1 de un lado, del otro lado me queda A, y me queda 1 menos 2 es -1, y 1 más 3 es 4. Es 4. Quiere decir que acá a mí me va a quedar, no está, acá, que -1 es igual a A por -4. Por regla de signos, ¿sí? 1 por 4 es 4 y menos por más es menos. Entonces, yo estoy buscando el valor de A para completar la forma factoriada de la función que me están pidiendo. Porque una vez que tenga la forma factoriada, yo voy a poder llegar a la polinómica. ¿Cómo? Haciendo propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, paso el 4 dividiendo. Si lo paso dividiendo, quiere decir que el signo se mantiene. Entonces a mí me queda 1/4 es igual a A. Entonces, yo ya tengo el valor de A para mi función en forma factoriada, que es la que podía armar. Solo podía armar la forma factoriada porque tenía como dato las raíces. Si yo tuviera como dato el vértice, podía armar la forma canónica. Entonces, quiero que volvamos a esta situación. Yo puedo armar la forma factoriada entonces. ¿Por qué? Porque yo ya sé que iba a ser igual a A, o sea, 1/4, por X menos X1, que es 2, por X menos X2, que sería -3, entonces con el menos de la fórmula, menos por menos más, me queda X más 3. Entonces, esto que tenemos acá es la forma factoriada de la función que me dan los datos y que me están pidiendo. O sea, a mí me están pidiendo la forma polinómica, pero me dan como dato las raíces. Entonces, con las raíces solo puedo armar la forma factoriada. Recuerden que si ustedes tienen la forma factoriada, la pueden llevar a la polinómica. Si ustedes tienen la forma canónica, la pueden llevar a la polinómica. Y al revés también. ¿Por qué? Porque si tienen la polinómica y la quieren llevar a la factorizada, ¿qué es lo que tienen que hallar de la polinómica? Las raíces. Y ya está, lo arman de una. Entonces, ya acá es resolver esta distributiva, ¿sí? O sea, resolver x menos 2 por x más 3 es aplicar propiedad distributiva. Miren, vamos a resolver esta distributiva, pero aparte. Vamos a resolverla al costado. A ver si puedo abrir acá. Vamos a resolver esa distributiva acá al costadito. No hay problema, la clase queda grabada igual. Bueno, fíjense, voy a hacer x menos 2 por x más 3. Voy a aplicar propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva se aplica haciendo el primer término por el primero por el segundo y el segundo término por el primero por el segundo. Entonces, si yo primero hago x por x, me queda x cuadrado. Si después hago x por más 3, me queda más 3x. Si ahora hago menos 2 por x, me queda menos 2x. Y si hago menos 2 por más 3, me queda menos 6. De eso que me quedó ahí, ¿qué puedo resolver? El más 3x con el menos 2x. ¿Sí? Esto es resolver polinomios, ¿eh? Entonces tengo x cuadrado más x, más una x, menos 6. Eso que está ahí es lo que da toda esta multiplicación de paréntesis, de los paréntesis. Quiere decir que a mí me queda
que y es igual a 1/4 por todo lo que me dio ese paréntesis. O sea, toda esta distributiva. X cuadrado más X menos 6. ¿Esta es la forma polinómica completa? No, porque para determinar la forma polinómica completa, tengo que lograr que se vean bien claros quiénes son el término A, el término B y el término C. ¿Qué tendría que hacer acá entonces? ¿Qué tendría que hacer ahí entonces? Distribuir el 1/4 con cada uno de los términos. Es decir, que a mí me quedaría. Y es igual. 1/4 por X al cuadrado es 1/4 de X al cuadrado. 1/4 por X es 1/4 de X. Y 1/4 por menos 6 me quedaría menos 3/2. ¿Sí? Porque lo que yo hago es 1/4 por 6, me queda 6/4, que simplificado me da 3/2. Entonces, fíjense cómo de la forma factorizada puedo llevar la cuadrática a su forma polinómica, que es la que a mí me están pidiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tienen que hacer es tratar de entender qué datos me está dando el ejercicio y qué puedo armar con los datos que me da el ejercicio. Sé que este proceso de razonamiento no es un proceso de razonamiento que suelen hacer en secundaria, pero ya no están en secundaria. Entonces tienen que acostumbrarse a resolver este tipo de ejercicios. Repito, que son conceptuales. Si uno tiene que, si a ustedes se les pide, bueno, dada esta función cuadrática, hallarle raíz ordenada, vértice, expresar en forma polinómica, factorizada, todo lo que sea, ustedes lo pueden hacer, porque tienen el ejercicio de izquierda a derecha. O sea, saben cómo todo el camino que tienen que recorrer para resolver el ejercicio. Pero si se presenta al revés, si a partir de datos yo tengo que encontrar una fórmula, el proceso de razonamiento es distinto. Tampoco es más difícil. Pasa que tampoco están acostumbrados a hacer ejercicios de este estilo. Pero a esta altura es lo que nos tenemos que acostumbrar a hacer. ¿Sí? Repito, no es difícil, pasa que este tipo de ejercicios no lo suelen ver. Pero acá lo que más, a lo que más apunta uno es a que desarrollen la capacidad de razonamiento, que ustedes puedan razonar para resolver este tipo de ejercicios. Y para hacerlo tienen que tener bien en claro la parte conceptual de la materia. ¿Para qué es cada fórmula? ¿De qué me sirve? ¿En dónde la puedo usar? ¿Y qué es este elemento? Es más, en los ejercicios de aplicación que vamos a hacer en la segunda parte de la clase, se van a dar cuenta porque es muy importante entender qué es lo que estoy calculando y qué representa en la, por ejemplo, cuadrática. Vamos a el ejemplo 2. A ver, lo mismo, ¿no? Les voy a dejar que lo piensen un ratito. Miren acá, ¿no? Estos ejercicios son los que más molestan. Son tan cortitos en su enunciado que a veces uno cree que no le dan ningún dato y sin embargo le dan un montón. A mí me piden hallar un valor de h, un valor puntual para h, es decir, h puede valer 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 20, no sé. Puede valer cualquier cosa. Pero yo tengo que hallar un valor específico de h. Para que esta función, que es cuadrática, tenga vértice en 1, 0. ¿Qué significa que tenga vértice en 1, 0? ¿Quién debería dar 1 y quién debería dar 0? X y X e Y. X1 y 0. X. Bueno, X. X de vértice, piénsenlo así, miren. Yo sé que el X de vértice, ¿cuánto me debería dar entonces en el contexto de este problema? 1. 1. 1. Entonces, hasta ahí arrancamos. Ahora, ¿yo tengo una fórmula para el X de vértice?
Sí. Sí, Sí. la tengo. La fórmula del X de Menos vértice. B. Exacto. Sobre Menos B sobre 2A. 2A, exactamente. 2 por A. Ahora, en mi función cuadrática, esta que me dan acá, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? No sé para qué les pido C, pero no importa, ya para practicar. Recuerden, ¿quién era A? El número que multiplica a la X al cuadrado. En este caso, ¿quién multiplica a la X al cuadrado? H al cuadrado menos 3. Exacto, perfecto. Entonces A, aunque parezca raro, es H al cuadrado menos 3. Y con ese mismo criterio, ¿quién sería B? HX. Menos H, recuerden, es solo el número. O sea, solo la expresión Perdón, adelante de la X. Y C sería todo lo que está solo, o sea, H menos 1. Por eso es importante que aprendan a interpretarlo, ¿no? La expresión que multiplica la X al cuadrado, sabemos que va a ser A. La expresión que multiplica X, sabemos que va a ser B. Y todo lo que está suelto, sabemos que va a ser C. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como estas dos expresiones son las del X de vértice, yo las puedo igualar. ¿Por qué? Porque es trivial decir que X de vértice es igual a X de vértice. Eso es verdad, ¿no? X de vértice es igual a X de vértice. Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos expresiones para X de vértice. Una que dice que vale 1 y la otra que dice que vale menos B sobre 2A. ¿Me siguen hasta acá? Yo solo tengo. Sí. Lo tengo en el dato. Ahora, yo tengo una expresión para B. Sí, B vale menos H. Y tengo una expresión para A. Sí, A vale H al cuadrado menos 3. Entonces puedo hacer ese reemplazo, porque son los datos de la función cuadrática para los cuales tengo que hallar A. Tengo que hallar H. Entonces tengo que generar una ecuación en la cual su incógnita sea solamente H. Y fíjense lo que va a pasar cuando lo reemplacemos. Me va a quedar que 1 es igual a sobre H. ¿Por qué? Porque H vale menos, B vale menos H, y cuando lo ponga con el menos de acá, me va a quedar menos menos más H. Y abajo me va a quedar 2 por H cuadrado menos 3. H cuadrado menos 3. Y acá quiero que observen lo siguiente, ¿sí? Porque esto que aclara muchísimas veces uno, que ya es resolver una ecuación de secundaria, pero a veces se les complica interpretar qué tipo de ecuación es. Si es una ecuación lineal, o sea, donde la incógnita no tiene ninguna potencia, es simplemente despejar. Pero si es una ecuación cuadrática, yo tengo que llevarla a poder armar la fórmula resolvente. Es decir, tener A al cuadrado más B por X más C. Y aplicar la resolvente. Fíjense en lo que vamos a hacer acá. Todo este término que está acá abajo, está dividiendo. Entonces va a pasar multiplicando para este otro lado. Y me va a quedar todo este término por 1. Y todo ese término por 1 va a seguir siendo todo ese término. 2h al cuadrado. Acá me falta paréntesis. H al cuadrado menos 3. Todo eso es igual a h. Entonces, puedo aplicar propiedad distributiva en el que está a la izquierda y me va a quedar 2h al cuadrado menos 6 es igual a h. Fíjense que la incógnita es h, pero está elevada al cuadrado. Entonces, uno tiene que aplicar la fórmula resolvente.
Y para poder aplicar la fórmula resolvente, necesita que eso esté igualado a 0 y ordenado. ¿Qué quiere decir con igualado a 0? A esta h que está de este lado, la voy a pasar restando para el otro. Y me va a quedar 2h al cuadrado menos h menos 6 es igual a 0. Y ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación para hallar los valores de h? ¿Qué debería aplicar? ¿Cuántas soluciones va a haber de h? ¿Una o dos? Dos. Claro, o ninguna. Entonces, para hallar eso, tengo que buscar h1, 2. Y para buscar h1, 2, vamos a armar la fórmula resolvente. Es decir, qué suerte que esta está armada acá, ¿no? Esta que está ahí. Entonces, fíjense cómo, de una función cuadrática, armo la fórmula del vértice, y de armar la fórmula del vértice, se genera otra ecuación cuadrática. ¿Sí? Por eso, repito, no estamos usando nada raro, ¿eh? Todas cosas que uno sabe. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde está la rareza en esta situación, en este tipo de ejercicios? Es en cómo yo los relaciono, cómo los razono para poder resolverlos. Si yo tengo que aplicar la resolvente en este caso, tengo que reconocer quién es A, vamos a hacerlo así con mayúsculas, quién es A, quién es B y quién es C. En la ecuación cuadrática para H, que es la que se generó después de comparar el vértice. Son dos cosas diferentes. En esta ecuación cuadrática para H, tengo que vale 2, tengo que vale menos 1, y tengo que C vale menos 6. Y a partir de ahí lo que hacemos es resolver con la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, acá ya es como sabemos hacer, ¿eh? Ya acá es una cuestión bastante mecánica. Vamos a plantear la situación y yo directamente después les doy los dos resultados de H. Porque para mí lo importante no es hacer esta cuenta, sino en, bueno, a ver, ¿cuál es el valor que quiero? Entonces vamos a ponerlo así. H1, después cualquier cosa ustedes hacen la cuenta, ¿no? Pero se van a dar cuenta que les va a dar eso. ¿Cuánto vale entonces H1 y H2 en ese caso? Vale, 2 y menos 3 medios. Lo hice con la calculadora, ¿sí? Vale, 2. Ustedes en un examen tienen que hacer la cuenta, ¿eh? Si quieren, usen la calculadora para verificar que da eso nada más. Ustedes deben usar la calculadora. Ahora, que acá sí quiero que lo razonemos un poquito. La cuestión es la siguiente, en este caso. Yo tengo dos soluciones para H. Que H vale 2 y que H vale menos 3 medios. Volvamos al inicio del ejercicio. Me dicen, hallar el valor de H. La solución, si yo tengo que dar una respuesta, ¿son los dos valores de H o hay uno que sirve y el otro que no? Miren, vamos a hacer así. Esta es la fórmula de la cuadrática que a mí me dan. ¿Sí? Ahora le voy a sacar el color. Esta es la fórmula de la cuadrática que yo tengo. Entonces, con los dos valores de H, vamos a armar dos funciones cuadráticas diferentes. Entonces, vamos a hacerlo así. Si H es igual a 2, a mí me va a quedar esta función cuadrática. F de X es igual a H al cuadrado es 4, y 4 menos 3 es 1. Entonces me queda 1x cuadrado.
menos 2x, ¿sí? Porque acá tengo un menos, h vale 2, más 1, ¿sí? Más h menos 1, o sea, más 2 menos 1 es 1. Acá tenemos la primer función cuadrática, pero es cuando h vale 2. La primer cuadrática para cuando h vale 2. Acá tengo un poco de agua. Ahora, podemos armar la otra. Ya ahí va a ser un poquito más difícil, ahí sí voy a usar la calculadora. Pues se darán cuenta que no lo tengo resuelto por otro lado, ¿sí? Entonces, si h... No, es más, se lo voy a pedir que lo hagan ustedes, ya que estamos. Como todo profesor, hago la fácil para que ustedes hagan la difícil. Ustedes van a hacer lo mismo, o sea, seguramente. Entonces, si h vale menos 3 medios, ¿cómo les va a quedar esta ecuación cuadrática, finalmente? ¿Cómo les va a quedar la función cuadrática? F de x. Es más, si quieren se las voy armando como para que vayan haciendo la cuenta cualquier cosa. Voy a tener esto. Entre paréntesis, menos 3 medios al cuadrado, menos 3. Fíjense que estoy reemplazando a la h por los dos valores que encontré, ¿eh? No estoy haciendo nada, nada diferente. Porque en definitiva, como encontré dos valores de h, voy a encontrar dos funciones cuadráticas. Va a haber una que me va a servir y la otra que no. El tema es cómo me voy a dar cuenta que una me sirve y la otra no. A eso es lo que quiero que lleguemos. X más 3 medios de x más, no, menos 3 medios menos 1. Entonces f de x es igual. ¿Cuánto me da toda esta cuenta? La dentro del paréntesis. ¿Puede ser que de error, profe? No. Menos 3/4. Menos 3/4, exacto. Fíjate si no escribiste algo mal en la calculadora para que te dé error. Pero ahí ese da menos 3/4. Perdón, menos 0,75 medio, es verdad. Ah, está bien, entonces menos 3/4. Ahí está. Y bueno, el otro ya queda así como está, ¿no? Más 3 medios. Y el último, menos 5 medios. Menos 5 medios. Menos 5 medios. Me olvidé las x. X al cuadrado. Y acá, x. Entonces, tengo dos funciones cuadráticas. ¿Cómo voy a saber si la solución son las dos o es una sola? ¿Tengo algún dato más que todavía no usé? Voy al ejercicio, al enunciado. ¿Qué no usé todavía? El vértice, profe, yo recién me vuelvo a conectar. Sí. El vértice del vértice, del dato del vértice. ¿Cuál fue el único dato que usé? X de vértice, falta la Y de vértice. Claro, exactamente. 0. Exacto, que vale 0. ¿Y cómo se encuentra? Volvamos al dato del vértice entonces. Si yo tengo el vértice, ¿no? A esto lo vamos a hacer en un costado y al lado le vamos a poner la solución, así no movemos la hoja. No. Entonces, yo tengo lo siguiente, que el vértice de la función es el 1, 0. Yo lo que usé fue el x de vértice. Ese ya lo usé, al x de vértice. Yo sé que vale 1. Si a mí me tocara hallar el y de vértice, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo encuentro el y de vértice? La fórmula. No, para el y de vértice, sí, es una fórmula genérica, pero hay algo que se aplica así nomás. La fórmula dice que hay que hacer algo. Que lo digo siempre. Lo chequeo. Si yo encuentro el x de vértice, para hallar el y de vértice, ¿qué es lo que hago? Reemplazo el valor que encontré en la fórmula original. ¿Se entiende eso? Cuando yo encuentro el x de lo que vértice. está en la fórmula. Claro. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que pasar para que una de estas dos fórmulas sea la correcta? Que cuando x vale 1, ¿y cuánto debería valer? 0. 0. Entonces vamos a llamarla así. Esta vamos a llamarla f de 1 y esta vamos a llamarla f de 2. Entonces, si nosotros calculamos f de 1 para el valor 1, esto me tendría que dar 0. Si me da 0, quiere decir que f de 1 es la función cuadrática que estoy buscando y por lo tanto el valor de h correcto es el 2. Ahora, si cuando reemplazo el 1 en la segunda función me da 1, me da 0, quiere decir que el valor que estoy buscando de h es el menos 3 medios. O sea, yo tengo dos posibilidades, pero no estoy seguro que las dos posibilidades sean la respuesta correcta. Puede ser una o puede ser la otra. Entonces, ¿cuánto me da f de 1 igual 1? Me va a quedar 1 menos 2 más 1. ¿Y eso cuánto es? 0. Entonces, fíjense que este vértice pertenece a esta curva, a esta cuadrática. Quiere decir que el valor de h que yo estoy buscando es h igual 2. Ahora, vamos a comprobar o no que f de 2 de 1 me da o no 0. Si me da 0, h menos 3 medios también es solución. Es decir, yo no sé si la solución es una o es las dos, pero tengo que comprobarlo. Entonces, fíjense que a mí me va a quedar menos 3 cuartos más 3 medios menos 5 medios. ¿Sí? Pues si reemplazo en 1 acá no me cambia mucho la cuenta. Entonces, ¿cuánto da todo eso? Si me da 0, quiere decir que también es solución. No, a mí me dio 1,75. O sea, menos 7 cuartos. Da menos 7 cuartos. Menos 3 cuartos, más 3 medios, menos 5 medios. Sí. Menos. Sí, profe, menos 7 cuartos. Entonces, ven que yo reemplacé el 1 en las dos funciones que encontré. Pero para que sea la solución, yo necesito que cuando reemplazo el 1 me dé 0. Y fíjense que en la primera pasa, pero en la segunda no. Entonces, vamos a escribir la respuesta acá. El valor de h buscado es menos 2. Porque para el otro, el vértice no cumple. Sí, el vértice va a ser 1, pero no se va a corresponder con el 1, 0, sino que se va a corresponder con el 1 menos 7 cuartos. Aclaro nuevamente, estos ejercicios requieren tener lo más claro posible los conceptos y las herramientas y las propiedades de la función. Entonces, bajo esas condiciones, requieren un poquito más de trabajo. Yo siempre digo que este tipo de ejercicios son los que realmente nos definen si sabemos matemática o no. Porque después todo lo demás es hacer cuenta, y hacer cuenta todos podemos. Ya hacer este tipo de razonamientos no tanto, es un poquito más difícil. Pero es a lo que yo apunto para que podamos llegar a eso, ¿sí? Bueno, tercer ejemplo. Sí, tengo un tercer ejemplo. Este es muy parecido al primero. Bueno, vamos a hacer este tercer ejemplo que es conceptual y después vamos a hacer un corte y después vamos a hacer los de aplicación, ¿sí? Fíjense que dice, otra vez, hallar la forma polinómica de una función cuadrática sabiendo que su vértice es 3 menos 1 y tiene ordenada al origen
igual a 2. Tiene ordenada al origen igual a 2. Entonces, ¿a mí qué me están dando como dato? El vértice. Vamos otra vez. Me piden hallar forma polinómica. Entonces yo sé que tengo que buscar la expresión y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Pero a mí me dan como dato el vértice. Entonces, de la función cuadrática, ¿qué conozco para la fórmula del vértice? La forma canónica. ¿Sí? Forma canónica que es igual a por x menos x de vértice, todo eso al cuadrado, más y de vértice. ¿Sí? Entonces, yo tengo que el x de vértice vale 3 y que el y de vértice vale menos 1, porque es el dato que me dan. Entonces, noten que acá me va a quedar y es igual a por, es muy parecido al primero, x menos 3, todo eso al cuadrado, menos 1. Para hallar la forma canónica definitiva, vamos a anotar acá que es canónica, por si no se la acuerdan. Forma canónica. Me faltaría hallar qué valor, el de A. ¿Pero tengo algún dato más en el enunciado del problema? La Sí, ordenada. la ordenada. La al origen. ordenada. ¿Y qué significa que 2 sea la ordenada al origen? Que ese es el 2 punto en el sería, Que corta al eje Y. La ordenada al origen significa que corta al eje Y. Y como punto en el plano, ¿qué sería? Cuando la ordenada al origen vale 2, quiere decir que Y es igual a 2. Y en ese momento que Y es igual a 2, ¿X a cuánto es igual? Si es ordenada al origen. 0. Claro. Concepto algebraico de ordenada al origen. Es el valor de Y cuando X es igual a 0. Quiere decir que a mí el dato de que la ordenada al origen es igual a 2 hace referencia, lo voy a anotar acá, como la ordenada al origen es igual a 2, quiere decir que X es igual a 0. Entonces lo que yo tengo es un punto P de la cuadrática en el cual X vale 0 e Y vale 2. Y eso es lo que reemplazo en la forma canónica que acabo de encontrar. ¿Por qué? Porque cuando reemplace a X por 0, Y va a valer 2. ¿Sí? Por eso es concepto. Concepto puro de lo que se vio. En todas las propiedades que se vieron sirven para este tipo de ejercicios. Entonces, cuando Y vale 2, X va a valer 0. Entonces voy a tener A, que es el que voy a buscar, por 0 menos 3, todo eso al cuadrado, menos 1. Si yo resuelvo 0 menos 3 me va a dar 3, y si resuelvo 3 al cuadrado me va a dar 9. Entonces, tengo 2 es igual a A por 9, todo eso menos 1. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? ¿Qué debería hacer? Yo estoy buscando A. O sea que tengo que pasar lo que me sobra todo para el otro lado. ¿Quién pasa primero? El menos 1 pasa como más 1. Exacto. Entonces tengo 2 más 1 es igual a A por 9. Y después me queda 2 más 1, 3. El 9 pasa dividiendo. Entonces tengo 3 sobre 9 es igual a A, que no es otra cosa que 1/3. Es igual a A. Y teniendo el valor de A, sí. ¿No se puede hallar la pendiente? Con la, No porque, teniendo el punto, pero teniendo el punto P ese que usted puso y usando ese punto y el punto que tenemos como referencia. pero acá es donde tenés una confusión, porque la pendiente se relaciona con la lineal y estamos trabajando con la cuadrática.
Y en la cuadrática el término x al cuadrado ya no la llamamos pendiente. No, no es concavidad. Es el término cuadrático que define la concavidad. Perfecto. Sí, sí, sí. No, no, el término A, este que está A, acá, nos sirve para saber si la curva va a ser así o si la curva va a ser así. Nada más. Me sirve para definir si la curva es de concavidad positiva o de concavidad negativa. O sea, cumple otra función para la cuadrática. A diferencia de la lineal, que vos tenés m por x más b. Y vos acá sabés que m es la pendiente. Por eso lo que tienen que tener en claro es, para cada tipo de... Claro, por eso tienen que tener en claro, esto lo recomiendo cuando vayan a estudiar. ¿Qué características tiene cada función y cómo lo calculo? O sea, tienen que tener bien claro que si yo tengo la lineal, lo que se relaciona puntualmente es la pendiente, creciente o decreciente. Y si yo tengo la cuadrática, lo que se relaciona directamente es concavidad positiva, concavidad negativa y vértice, cuyo vértice se define máximo o mínimo según la concavidad. Teniendo esas dos diferencias, o sea, teniendo bien en claro las dos características diferentes de una función de la otra, ya todo sale mucho más fácil. Todas las funciones que vamos a ver de acá a fin de año, todas tienen sus particularidades. Comprendiendo la particularidad de cada función, la materia se le hace re fácil. Esta confusión que vos tenés es habitual. Por eso en algún momento, cuando tenga tiempo, voy a armar una guía con qué hay que saber de cada función, pero cuando tenga tiempo. Entonces, nosotros tenemos esto. De la cuadrática, sabemos que A ahora vale 1/3. Y lo vamos a llevar a su forma polinómica. ¿Cómo? Desarrollando el binomio al cuadrado y aplicando propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque acá, vamos a hacer la cuenta al lado. Yo lo que tengo que resolver primero es x menos 3 todo al cuadrado. ¿Cuánto me da x menos 3 al cuadrado? Aplicando binomio al cuadrado. Esto hay que saberlo, ¿sí? Si yo tengo a más b. X más 3 por x menos 3. No, eso es diferencia de cuadrado. A al cuadrado, a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Es diferente, ¿sí? Esto es binomio al cuadrado y lo que vos me acabas de mencionar es diferencia de cuadrados. Cualquier cosa, anotate los títulos. No es tan difícil diferenciarlos, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que si yo le aplico binomio al cuadrado que tengo ahí, me queda a al cuadrado, que sería x, entonces me quedaría x al cuadrado. Más 2 por a, que sería x, por b, que sería menos 3. Todo eso más b al cuadrado, o sea, menos 3 todo al cuadrado. Quiere decir que voy a tener x al cuadrado menos 6x más 9. Porque acá voy a hacer 2 por 3, 6, y más por menos 6. Y esto, bueno, menos al cuadrado es más, y 3 al cuadrado es 9. Todo esto que tengo acá es lo que me da este paréntesis. Entonces, lo que tengo es que y es igual a 1/3 por todo eso que acabo de encontrar. X al cuadrado menos 6x. Esto que estamos haciendo acá es simplemente suma de polinomios, ¿sí? Ni siquiera tiene que ver con la materia esta cuenta. Pero como tenemos tiempo hoy, porque estamos resolviendo ejercicios, lo podemos hacer. Pero si no, esto es algo que uno más o menos tiene que tener a mano. Aplico distributiva con el 1/3, entonces voy a tener 1/3 por x al cuadrado. Y hago 1/3
por menos 6. Es decir, que me va a quedar menos 1/3 por 6 es 2. Exacto. X. Y ahora, más 1/3 por 9, 3. Y fíjense, atentos a esa situación, porque a veces se lo olvidan, tengo ese menos 1 ahí, ¿sí? El que viene del I de vértice. Y por lo tanto, la ecuación cuadrática, la función cuadrática que estoy buscando en forma polinómica que me pidieron, es 1/3 por x al cuadrado, menos 2x, más 2. Y acá está. Y esta es la función cuadrática en forma polinómica que me pide. O sea, retomamos esta situación. A mí me dieron. Fíjense cómo en estos dos rengloncitos la parte conceptual y teórica de la materia es enorme. Porque hay que tener un montón de herramientas que tienen que ver con lo que vimos. ¿Sí? Son todas. Después hacer la cuenta ya tiene que ver con hacer la cuenta de forma normal, ¿sí? Propiedad distributiva, suma y resta de polinomios, multiplicación de polinomios, multiplicación de fracciones, suma y resta de fracciones. Entonces, en ese sentido, la parte fuerte de este tipo de ejercicios es la conceptual. Leer el ejercicio, saber qué me pide, saber qué tengo, y llegar a lo que tengo, a lo que me piden, con elementos relativamente conocidos. Aclaro esta situación. Para mí este tipo de ejercicios tiene dos etapas. El planteamiento del ejercicio y luego su resolución. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás ustedes, el razonamiento que hacen para hallar la forma polinómica es correcta. Y después cuando hacen una cuenta, resulta que les da mal porque le erraron un signo o porque resolvieron mal una suma o una resta. ¿Sí? Yo siempre tengo en cuenta esas dos situaciones. Si le erran a la cuenta o si le erran a lo conceptual. Si le erran a lo conceptual, es muchísimo más grave que errarle a la cuenta. ¿Sí? Repito, si le erran a lo conceptual, es muchísimo más grave que si le erran a la cuenta. Porque la cuenta es eso, es solo hacer la cuenta. Pero hacer el planteamiento del problema es entender lo que a uno le pide. Y ya eso es un montón. ¿Sí? Al menos desde mi punto de vista. Vamos a hacer lo siguiente. Son y 58, creo que tengo 3 ejemplos de aplicación que salen fáciles, pero vamos a hacer un corte, ¿sí? Son y 59 tengo yo. Vamos a cortar hasta y 10. Yo igual les dejo compartiendo la pantalla para que cualquier cosa los piense en un momento, ¿sí? Si se quieren tomar estos 10 minutos para pensar también los ejercicios, sería genial. Pero estos ya son de aplicación. Es decir, los anteriores eran conceptuales y estos que vienen ahora son de aplicación. Donde a mí me dan un problema en donde se involucran función lineal o función cuadrática. O sea, las funciones que vimos. Se resuelven con elementos que ya vimos, ¿sí? Pero el tema es cómo interpretan ustedes para dar respuesta a ese tipo de problemas. Fíjense que el primero parece difícil, pero no lo es. Y el segundo puede ser que tenga un toque de física, ¿sí? Pero simplemente planteamiento. Su resolución es meramente matemática. Bueno, vamos a hacer así. Les dejo compartido la pantalla, por si alguien quiere ir practicando los ejercicios, intentar hacerlos. Corto mi micrófono y 10 volvemos. ¿Sí? Sí. La clase usted la va a compartir, ¿no? Sí, sí, la voy a grabar y luego la voy a subir. La está grabando y la va a compartir. Sí, ¿no? sí. Listo. Bueno, corto mi micrófono y 10 seguimos. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿pudieron pensar al menos el ejemplo 1? A ver qué es lo que se podría hacer. ¿O cómo se resolvería? La resolución es relativamente sencilla, pero ¿cómo lo resolvería? Fíjense que dice, cuando producen una cantidad X es cantidad de mercadería, hay dos productores, el productor 1 y 2.
cuya función beneficio o ganancia, podríamos poner ganancia como para que no se ve tan feo, pero en miles de pesos, son esas dos. O sea, las ganancias del productor vendiendo determinada cantidad de productos es esta que está acá. ¿Sí? La función ganancia para el productor 1. Y esta que está acá, P sub 2, faltó X acá, de X, es la función ganancia del segundo productor. Es decir, que no sé, si el productor 1 vende 2.000 toneladas, ¿sí? El productor 1, acá pongo 2, y me da el resultado en miles de pesos. O sea, lo que gana vendiendo 2.000 toneladas. Y si el productor 1 vende 2.000 toneladas, acá, en esta X, pongo el 2 y toda esta función me da el resultado de la ganancia en pesos que tiene. Es decir, acá reemplazo el 2, resuelvo la cuenta y ese resultado me va a dar la ganancia en pesos, en miles de pesos, del productor 2. Eso es lo que hay que interpretar, ¿sí? La X en cada una de las funciones representa la cantidad de elementos que se venden, ¿sí? Y sus resultados son las ganancias que tiene cada uno de esos productores. Ahora la cuestión es la siguiente. Me dice, ¿cuántas toneladas deben producir ambos productores para obtener la misma ganancia? ¿Qué quiere decir? Repito, ¿cuántas toneladas? ¿Las toneladas a quién hace referencia? A la letra, a la X, ¿sí? Y deben vender, ¿cuántas de esas X se deben vender, ¿no? Para obtener la misma ganancia. ¿Qué significa que tienen la misma ganancia? ¿Qué debe pasar con las dos funciones ganancia? P1 de X tiene que ser igual a P2 de X. Exactamente, perfecto. Es decir, que las dos ganancias deben ser exactamente iguales. Entonces, vamos a hacerlo acá. P sub 1 de X debe ser igual a P sub 2 de X. Porque lo que me está diciendo es que deben tener la misma ganancia. Y yo ya sé que P sub 1 es toda esta expresión. Es toda esta expresión. Y que P sub 2 es toda esta expresión que está. Ahí está. Es decir, que lo que debo hacer es hallar el valor de X. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esa? ¿Es una ecuación lineal o una ecuación cuadrática? Cuadrática. Cuadrática. Y acá es donde vamos a esto de, bueno, según lo que me aparezca, yo tengo que saber qué hacer. Si es lineal, solo despejo X. Si es cuadrática, paso todo para un lado, dejo igualado a 0 y aplico resolvente. Entonces vamos a hacer eso. A mí me va a quedar menos X cuadrado más 8X menos 7 y paso el 7 sextos de X que está sumando, lo paso restando. Entonces me queda menos 7 sextos de X y el 2 que está sumando que está restando lo paso sumando. Entonces me queda más 2 es igual a 0. Para aplicar la resolvente tengo que ver claramente quién es A, B y C, entonces debo resolver aquello que puedo. ¿Qué es lo que puedo resolver? El más 8X con el menos 7 sextos de X. Entonces, me va a quedar menos X al cuadrado más 8 menos 7 sextos, ¿cuánto es? Menos 7 sextos. Eso me da 41 sextos positivos, ¿sí? Entonces esto me da más 41 sextos de X. Y menos 7 más 2, que son los números que me quedan, me queda menos 5. Todo esto es igual a 0. Y a partir de ahí, aplicamos la resolvente, ¿sí? Esta que ya sabemos, para hallar X sub 1 y 2. Ahí está. Perfecto.
que por suerte siempre está armada acá. Ahí está. Obviamente acá los números son bastante feos, así que vamos a resolverlos, ¿sí? Vamos a reemplazarlos y resolverlos por más que sean feos, ¿sí? Fíjense que B es 41 sextos. Entonces acá me va a quedar menos 41 sextos, ¿sí? Más menos raíz de 41 sextos al cuadrado menos 4 por menos 1, porque fíjense que acá tengo menos x, ¿no? Menos x cuadrado. Cuando no tengo nada, quiere decir que tengo un 1. Entonces, y acá me queda menos 5, ¿sí? Y abajo 2 por menos 1. 2 por menos 1. Ahí está. Y vamos a resolver cada una de las expresiones que tengo. Acá me queda menos 41 sextos de una, ya que es resolver la cuenta, ¿sí? Menos 41 sextos, más menos, raíz. ¿Cuánto me da toda esa cuenta adentro de la raíz? Abajo voy a tener menos 2, ¿no? Ahora voy a poner los resultados de 1. X sub 1 es igual y X sub 2. ¿Cuánto voy a tener ahí adentro de esa raíz? Ahí lo hago con la calculadora. Como verán, estos no los resolví, los elegí como para hacerlos, como para practicar. Ahí está. Uy, qué número horrible que dio. Dio 9,61 sobre 36. 9,61 sobre 36. Ahí está. Entonces, acá lo que es recomendable es hacer un cálculo aproximado. Y una vez que hacemos un cálculo aproximado, hay que pensar en el contexto del problema. ¿Por qué? Fíjense, mientras ahí busco las soluciones, las voy a calcular. Vayan haciendo la cuenta, ustedes están viendo ya que la tienen ahí. Ahí está. A ver, esto da. Sé que va a dar números bastante feos, pero. Ah, no, da números bastante buenos. 5 sextos y 6 da. Ahí está. Esto da 5 sextos y 6. Ahí está. Y 6. La pregunta es la siguiente. Miren, vamos a aproximar 5 sextos. ¿Dónde está el símbolo que quiero usar? Acá arriba. Cinco sextos es aproximado. A 0,83. 0,83. Les voy a hacer una consulta. Ahora. Volvamos al enunciado del problema. Me dice, ¿cuántas toneladas deben producir ambos productores para obtener la misma ganancia? Las soluciones son los dos valores de X, 5 sextas de toneladas, miles de toneladas, o 0,83 mil toneladas, o 6.000 toneladas. ¿Las dos soluciones son correctas? ¿Cómo, profe? Las dos soluciones. Acá obtuvimos dos soluciones. Fíjense que es lo que decía. ¿Cuántas toneladas deben producir? ¿No? Yo igualando las dos funciones, lo que obtengo es qué cantidad de toneladas en miles deben producir.
Entonces, recuerden que X son miles de toneladas. Yo obtuve dos soluciones, 0,83 y 6. Entonces, 0,83, o si quieren, 5 sextos de miles de toneladas, o 6.000 toneladas de producción. La pregunta es, ¿las dos respuestas son correctas? ¿O hay una que sí, una que no? ¿Ustedes qué creen? Miren, para hacerlo más fácil ese Una pensamiento. de las dos Puede Va a ser ser que las dos correcta. sean correctas. Las dos son correctas. ¿Por qué? Fíjense, si en vez de haber tenido 5 sextos, hubiera tenido menos 5 sextos, menos 5 sextos, ¿sería correcta esa respuesta en el contexto del problema? En el contexto del problema, vender menos 5 sextos de producto, ¿es correcto? No, sería incorrecto, profe. No. Sería No, profe. negativo. No podrías vender algo negativo. Negativo. Vendés algo que no tenés. Entonces, como las dos respuestas son positivas, las dos soluciones son respuesta al problema. Y aparte, pueden imaginar que van a tener dos soluciones, de las cuales pueden o no descartar una, porque tienen una cuadrática. Entonces, la cuadrática en sí les va a dar dos valores. Entonces, piensen siempre en el contexto del problema. Si a mí me dicen que la solución es en miles de toneladas vendidas, si a mí una de las dos me da negativo, quiere decir que esa no vale, porque no puedo vender una cantidad negativa de productos. ¿Se entiende eso? A lo que hago referencia al contexto del problema. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hagamos una más, porque el último en realidad lo agregué, pero lo acabo de leer y no es tan interesante como estos. Vamos a hacer uno más, y acá es donde pueden ya tener algún resquemor con el ejercicio. Ejemplo 2. Me dice, un proyectil es disparado desde el suelo verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. La posición del proyectil a los t segundos será expresada por h de t, h significa altura, t respecto del tiempo, como menos 4,9t más 120t. O sea, esta fórmula lo que hace es relacionar la altura del proyectil respecto del tiempo transcurrido. Entonces, vamos a las tres preguntas. ¿Para qué valores de t asciende el proyectil? ¿Y para cuáles desciende? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me está preguntando? Primero, ¿qué tipo de función tengo? La que representa el proyectil. ¿Puede ser una función lineal, profe? No, porque acá falta un cuadrado. Ahora sí. Ahora es cuadrática. Ahora sí. Ah. Si no, no tenía sentido la pregunta. Ahora sí. Es cuadrática. Entonces, es razonable pensar que va a subir y después de un cierto momento va a bajar, ¿no? Entonces, al tener este tipo de expresión, uno lo que piensa es que estos valores son los que ascienden y estos valores son los que descienden. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién define el valor para saber los valores en los que asciende y los valores en los que desciende? ¿Cuál de las variables lo define? El vértice, ¿no? El vértice, exactamente. Fíjense que el vértice va a definir en qué momento la función crece y en qué momento la función decrece. Entonces, todo se reduce a hallar el vértice. Por eso es importante reconocer las características de cada función. Como esta función es una cuadrática, yo sé que va a tener un momento en el que crece y otro en el que decrece. O al revés, yo sé que esta va a crecer primero y decrecer después porque es de concavidad negativa. Entonces, vamos a buscar el vértice.
En este caso, vamos a buscar el t. Piénsenlo así. Piénsenlo así. Yo sé que en el eje... Ahí está. Yo sé que en el eje, este de acá va a ser el t y este de acá va a ser h, ¿sí? Fíjense que siempre la variable que está suelta acá es la variable independiente, la que va en el eje x. Acá no vamos a tener eje x y eje y, sino que vamos a tener eje t y eje h. T de tiempo y h de altura. Entonces, vamos a buscar el que define cuándo crece y cuándo decrece, es el t de vértice, que la fórmula es la misma, ¿no? T de vértice es igual. Esperemos, dejamos fácil. La misma fórmula. Menos b sobre 2a. Que en este caso, ¿quién es b? Para esa expresión. 120T. 120. 120. Recuerden que B, A, B y C son solos los números, no la variable. Acá me preguntan en el chat cómo nos damos cuenta si es lineal o cuadrática por la potencia. Cuando vos tenés la variable independiente al cuadrado, quiere decir que es cuadrática. Si vos no la tuvieras al cuadrática, sería lineal. Entonces, a mí acá me va a quedar menos, entre paréntesis, 120. Y abajo me va a quedar 2 por, entre paréntesis, menos 4,9. Acá la particularidad es que ustedes pueden usar calculadora, o sea, pueden armar todo esto en toda la misma cuenta en la calculadora y ver qué número les da. Acá teniendo en cuenta el contexto del problema siempre, ¿no? Entonces, a mí lo que me va a quedar acá es arriba el menos 120 y abajo el menos 2 por 4,9. Eso me va a dar 600 sobre 49. Y acá es donde vamos a empezar a aproximar. Esto voy a tener 600 sobre 49, que es aproximado, lo vamos a redondear como 12,24. 12,24. Profe, ¿por qué 600? Porque el 4, este coma 9 acá, te va a dar vuelta la fracción. Por eso digo vos pones en la calculadora menos 120 dividido y entre paréntesis pones 2 por 4,9. Poner el 4,9 y vas a ver que te va a dar ese número. Te va a dar la fracción directa. Si no, tenés que pasar a fracción, multiplicar y todo eso. Y en este sentido eso no es lo más importante, sino el hecho de interpretar el problema. Sí. Porque no se puede, porque yo puse menos 120 sobre 2 por menos 4,9, ¿no? Sí. Y me da 294. Do. O algo hice mal. Algo habrás copiado mal, para. No, algo habrás copiado mal porque no puede ser tanto, ni de casualidad. Porque es un... Dale, ahora vuelvo a hacer. Sí, porque son segundos, sería demasiado si no. Vos pensás que son 12 segundos de un disparo, si no sería demasiado. Por eso digo que pienses en el contexto del problema. Profe, menos 12, 24 es. No, positivo, porque vos tenés un menos acá arriba y un menos acá abajo. Menos te va a dar más. Me olvidé el menos, perdón. No, cualquier cosa, primero aplicar la regla de signos y directamente le sacás los menos, y lo resolvés así como viene. Por la regla de signos más que nada. Para que no te complique esa parte. Porque te llega a quedar negativo. Igual si te da negativo, tenés que pensar que es un valor poco posible, poco probable, porque estás hablando del tiempo. Entonces no puedes decir que tardó menos 12 segundos. O sea, la frase misma no tiene sentido. En este contexto. Profe, Sí. ¿no es 600 sobre 49? Sí, 600 sobre 49. Dije 49 y puse 40. Ahí está. Ahora sí. Sí. Es eso. Bueno, entonces,
¿De qué me sirve eso? Porque a mí lo que me está preguntando es para qué valores de t asciende y para cuáles desciende. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a mí lo que me va a pasar es que al ser una cuadrática de concavidad negativa, yo voy a tener esta función, así. Arranca en el 0. Lo pueden ver porque no tengo término independiente, entonces una de las raíces es 0. Voy a tener acá, en el vértice, ¿no? Y esto van a ser los valores para los cuales asciende, o sea que son desde 0 a 1224, y me faltan los valores en los cuales desciende. ¿Qué necesito para saber? O sea, los valores en los cuales desciende arranca en el 1224. ¿Pero en dónde terminaría? Acá. Y ese valor que está ahí, para la cuadrática, ¿qué sería respecto de una cuadrática general? ¿Qué sería ese valor verde que anoté acá? Respecto de cualquier tipo de función. En el chat me pusieron. ¿Qué sería respecto de la cuadrática? X2. La raíz de la cuadrática. Porque es donde la curva corta el eje X. Es decir, La interacción con los ejes. claro, la raíz, pero particularmente la raíz. Entonces, ¿yo qué necesito para saber ese punto? Hallar las raíces de esta cuadrática. Yo necesito hallar T1 y T2. Se van a dar cuenta que T1 les va a dar 0 y que T sub 2 les va a dar este otro valor. Y ya teniendo el vértice, saben que estos son los valores en los cuales crece y estos son los valores en los cuales desciende. Porque no pueden poner más y menos infinito porque están hablando del tiempo, ¿sí? En el contexto del problema. Entonces, no nos queda otra que buscar las raíces. Porque en este tipo de ejercicios, igual si me preguntan a mí, siempre lo recomendable es hacer una representación gráfica. Es empezar haciendo una representación gráfica. Porque a partir del gráfico ustedes pueden analizar un montón de cosas. Ahora no hace falta porque lo que quiero es que lo interpreten. O sea, si yo les digo hagan el gráfico y de ahí den la respuesta es más fácil. Pero no es tan fácil si uno lo que quiere es desde el ejemplo así en el aire darse cuenta qué hacer. Entonces, si nosotros buscamos las raíces de esa función, hacemos menos 4,9 t al cuadrado más 120 t es igual a 0. Y de ahí voy a hallar el valor de t sub 1, que va a ser igual a 0, y el valor de t sub 2. Uy. Que t sub 2 va a ser, ahí les digo. Ahí está. 24,48. Ah, sí, era el doble. 24,48. Fíjense que es razonable que tarde el doble. O sea, tarde una cierta cantidad para subir y la misma para bajar. Pero ¿qué pasa? A mí me dice... Sí. Eso 24,48 cuando sube y cuando vuelve a bajar, ¿no? Claro, vos pensalo así, mira. Uy, espera, que lo escribo acá. Vos sabés que al ser cuadrática y de concavidad negativa, vos tenés en el eje... Sí, vendría a sumarlo. Claro, hallaste. Vos sabés que va a ser el doble, porque buscaste las raíces. Y vos sabés que va a tener una raíz acá, en 0. Que va a subir en 12,24. Ahí va a tener un máximo. Porque hasta ahí va a ascender. No sé en qué momento va a bajar, ¿no? Pero entonces, viene hasta acá. Y en el otro valor, que es 24,48, es donde la función vuelve a bajar. O sea, acá sube y acá baja. Entonces, la pregunta es,
para qué valores de t, o sea, de tiempo, asciende el proyectil. Asciende desde 0 a 12,24. ¿Y para cuáles desciende? Desde 12,24 hasta 24,48, que es la otra raíz. Y aclaro esto, teniendo el dibujo, todo es más fácil, porque fíjense lo que pregunta la siguiente. Me dice, hallar el instante en el que el proyectil alcanza su máxima altura. ¿En qué momento el proyectil alcanza su máxima altura? A los 12,24 segundos, que es el t de vértice. ¿Y quién define a qué altura llega? Y, ¿no? Claro, el i de vértice. Entonces, teniendo el t de vértice, que ya vimos que es 24,24, lo reemplazamos en la fórmula original. Por eso, yo no lo quería hacer así, pero con el gráfico sale al toque. Lo primero que se recomienda, entonces, para que no se complique la vida, es hacer el gráfico. Entonces, si yo calculo t de 12,24, lo que tengo que hacer es en la t, reemplazar por el 12,24. Recuerden que acá sí usamos aproximaciones sin problema, ¿sí? Entonces me queda 12,24. Y esa cuenta, que no sería otra cosa que el h de vértice, ¿cuánto me va a dar? Ahí se va la cuenta. Menos 4,9 por 12,24 al cuadrado. Más 120 por 12,24. Eso me va a dar 734,69. ¿Eso qué es? La máxima altura que alcanza. Entonces me dice, hallar el instante en el que el proyectil alcanza su máxima altura a los 12,24 segundos, que es el vértice. Ahora, ¿a qué altura llegó? A 734,69 metros, ¿sí? Que es lo que me aclara acá, ¿no? Fíjense que me habla que es la altura, ¿sí? Por eso dice, ¿dónde está? Ah, no, ahí está, ¿sí? Es disparado desde el suelo verticalmente. Por eso lo que define la H es la altura en cada segundo de ese proyectil. Y fíjense que lo último pasa, en el último ítem pasa lo mismo. Dice, hallar el tiempo que demora el proyectil en llegar al suelo. ¿Cuánto tiempo tarda el proyectil en llegar al suelo después de ser disparado? ¿Cuánto tardaría? Mirando el gráfico. La curva representa... 24. Exacto. 24,48. Porque yo lo disparo de acá, el proyectil sube, 12 segundos ya a su altura máxima, empieza a bajar, y a los 24,48 segundos está tocando el suelo. Entonces, hallar el tiempo que demora el proyectil en llegar al suelo, podemos anotar la respuesta. El proyectil tarda en llegar al suelo 24,48 segundos. Entonces repito nuevamente esta situación. Por más que no sea fundamental y no me lo pide, el ejercicio no me pide hacer el gráfico. Pero como es una función cuadrática, es recomendable hacer el gráfico y todas las respuestas que damos, darla a partir de mirar el gráfico. Entonces, en este tipo de ejercicios, hacemos el gráfico, y a partir de ahí vemos lo que pasa. Porque la curva esta roja representa todo lo que me dice el problema. Todo lo que me dice el problema.